Parte 1. El hombre que hizo rico a Escobar. Si te interesa descubrir quién fue el verdadero cerebro detrás del imperio de Pablo Escobar, quédate hasta el final. Porque hoy no vamos a hablar del hombre que puso las bombas. Vamos a hablar del hombre que contó el dinero. Y puede que, cuando termines este video, empieces a preguntarte si el verdadero jefe nunca fue Pablo, sino alguien mucho más silencioso. En la historia del cartel de Medellín, hay un nombre que eclipsa a todos: Pablo Emilio Escobar Gaviria, el patrón, el capo, el hombre de las bombas, de los sobornos, de la guerra contra el Estado. Pero detrás de ese nombre había otro, un nombre que casi no aparece en los libros, que rara vez sale en fotografías, que evitó entrevistas, cámaras y titulares. Su nombre era Gustavo Gaviria Rivero, el arquitecto financiero, el cerebro invisible, el hombre que convirtió un negocio criminal artesanal en una multinacional del narcotráfico. Y aquí viene la primera pregunta incómoda. ¿Y si Escobar nunca hubiera sido Escobar sin Gustavo? Gustavo nació el 25 de diciembre de 1946 en Pereira, 3 años mayor que su primo. Pero la edad nunca definió el poder entre ellos. Crecieron juntos, pensaban juntos, delinquían juntos. La madre de Gustavo era hermana de la madre de Pablo. Eran primos de sangre, pero socios por ambición. Desde jóvenes compartían una visión clara: hacer fortuna a cualquier precio, sin reglas, sin frenos, sin escrúpulos. Pero había una diferencia clave. Mientras Pablo buscaba poder visible, reconocimiento, política, carisma popular, Gustavo eligió la sombra. Escobar construía canchas de fútbol, Gustavo construía balances contables. Escobar repartía billetes en barrios pobres, Gustavo diseñaba estructuras financieras para multiplicarlos. Uno buscaba aplausos, el otro buscaba control. Y en el mundo del crimen, el control siempre vale más que la fama. Desde muy joven, Gustavo demostró algo que pocos narcos tenían: obsesión por los números. No le interesaban las pistolas, le interesaban los libros contables. No pensaba en cargamento solamente. Pensaba en cómo ocultar millones bajo estructuras legales. Mientras otros veían cocaína, él veía flujo de capital. Trataba el narcotráfico como una empresa, con mentalidad de banquero, con disciplina de contador suizo, con frialdad quirúrgica. Y esa fue la verdadera innovación del cartel de Medellín. En privado, Gustavo era un hedonista refinado, no ostentoso, no escandaloso, selectivo. Coleccionaba relojes suizos por fascinación mecánica. Tenía una bodega de vinos europeos meticulosamente catalogados. Adquiría arte moderno mediante subastas discretas y prestanombres. Nada de mansiones extravagantes visibles desde el aire. Nada de zoológicos exóticos para la prensa. Silencio, discreción, estrategia. Pero había una pasión que lo conectaba con la adrenalina: el automovilismo. Participó en la Copa Renault, en el circuito de Tocancipá. Su vehículo llevaba el número 71. El patrocinador: Depósitos Cundinamarca. Una fachada: uno más de los mecanismos para lavar dinero. En la pista competía por velocidad. En los bancos competía por invisibilidad. Antes del imperio, hubo delitos menores. Robaban lápidas de mármol en cementerios. Borraban inscripciones con ácido. Las revendían como nuevas. Macabro, ingenioso, frío. Después vino el contrabando, electrodomésticos, cigarrillos, autos robados con números de serie alterados. Más tarde, el secuestro extorsivo. Dinero rápido, riesgo alto, capital inicial. Ese fue pues el combustible que los llevó al siguiente nivel: la cocaína. Viajes a Perú y Bolivia. Compra directa de pasta base. Dinero escondido en costuras de chaquetas. En menos de una década, Colombia se convirtió en el principal exportador de cocaína hacia Estados Unidos. Y aquí hay un dato que cambia todo.
En su punto máximo, el cartel controlaba cerca del 80% de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos. Pero ese nivel no se alcanza solo con violencia. Se alcanza con infraestructura financiera. Y esa infraestructura tenía dueño. En 1976 fueron capturados con 39 libras de cocaína escondidas en la rueda de repuesto de un camión. Primera gran caída. 3 meses presos. Salieron gracias a sobornos y maniobras legales. Y ahí Gustavo aprendió la lección más importante de su vida. El problema no era transportar droga. El problema era dejar rastros. Desde entonces, su sistema se volvió quirúrgico. Identidades falsas, empresas pantalla, cuentas cifradas en Suiza, Luxemburgo y Panamá. Testaferros entrenados, movimientos financieros sin trazabilidad. Cada dólar sucio tenía un camino limpio. Mientras Escobar dominaba con fuego, Gustavo dominaba con cálculo. Escobar era el rostro, Gustavo era el sistema. Y sin sistema, no hay imperio. A finales de los 80, los ingresos diarios del cartel alcanzaban cifras estimadas en 60 millones de dólares. Al día. No al mes. No al año. Al día. Mover esa cantidad de efectivo requería algo más que violencia. Requería ingeniería financiera. Laboratorios en Colombia, Perú y Bolivia. Rutas aéreas, marítimas y terrestres. Pilotos comprados. Autoridades sobornadas. Empresas de construcción, comercio exterior, entretenimiento. Cuentas bancarias secretas. Era una economía paralela. Una multinacional ilegal. Y Gustavo era su director financiero. Dentro del cartel lo apodaban el León. No por agresividad, sino porque no necesitaba rugir para controlar la caza. Pablo decía, plata o plomo. Pero Gustavo entendía algo más profundo. El verdadero poder no está en la bala. Está en el balance. Y aquí es donde comienza la controversia. Porque cuando Escobar decidió declarar la guerra abierta al Estado colombiano, Gustavo no estuvo de acuerdo. Para él, la violencia era una herramienta, no una estrategia permanente. No se destruye el sistema que se puede comprar. Esa fue la grieta silenciosa entre los dos primos. Uno quería guerra, el otro quería control. Y cuando la guerra empezó, el equilibrio se rompió. En la siguiente parte veremos cómo esa ruptura interna, la presión del Estado y un error inesperado llevaron a la caída del hombre más invisible del cartel. Y te adelanto algo. Su muerte cambió el destino de Escobar. Pero también dejó una pregunta inquietante. ¿Se habría evitado la guerra si Gustavo hubiera seguido vivo? Si quieres descubrir cómo cayó el banquero fantasma y qué pasó con el hijo que intentó vengarlo, prepárate. La caída del cerebro y el principio del fin. Si llegaste hasta aquí, prepárate, porque lo que viene cambia por completo la historia que creías conocer. En la parte 1 vimos cómo Gustavo Gaviria Rivero no era simplemente el primo de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Era el arquitecto del sistema, el blindaje financiero, el equilibrio que evitaba que el imperio colapsara. Pero cuando el dinero dejó de ser suficiente, comenzó la guerra. Y cuando comenzó la guerra, Gustavo ya no pudo mantenerse en la sombra. La guerra que Gustavo nunca quiso. A finales de los años 80, el Estado colombiano endureció la ofensiva. Extradiciones, operativos especiales, bloque de búsqueda. Escobar respondió con bombas, carros bomba, edificios destruidos, atentados indiscriminados. Pero aquí hay algo que casi no se menciona. Gustavo no era partidario del terrorismo abierto. Para él, la violencia era una herramienta estratégica, no una declaración pública de guerra. Porque la guerra genera algo que el dinero no puede controlar. Atención. Y atención significa presión internacional. Y presión internacional significa intervención. Mientras Escobar incendiaba el país, Gustavo intentaba sostener la estructura financiera. Pero cada bomba
debilitaba el sistema que él había construido con precisión matemática. Era como ver cómo incendian la empresa que te tomó años diseñar. Y ahí comenzó el verdadero conflicto interno. El operativo. En 1990, las autoridades colombianas lograron algo impensable: ubicar a Gustavo. No al capo mediático, no al hombre de las bombas, al cerebro invisible. El operativo se realizó en Medellín. Y aquí comienza la polémica. La versión oficial sostiene que murió en un enfrentamiento armado. Pero testigos y versiones posteriores han sembrado dudas. Algunos aseguran que no hubo intercambio de disparos real, que fue una ejecución, que el objetivo no era capturarlo, sino eliminarlo. ¿Por qué? Porque Gustavo sabía demasiado. Conocía las rutas, los nombres, las cuentas, los políticos sobornados, las alianzas invisibles. Si hablaba, el escándalo habría sido internacional. Y aquí viene la pregunta incómoda. Era más conveniente que muriera que declarara. El punto de quiebre de Escobar. La muerte de Gustavo fue un golpe devastador para Escobar. No solo perdió a su primo, perdió su sistema, perdió su escudo financiero, perdió su estratega. Y desde ese momento, algo cambió. Las decisiones se volvieron más impulsivas, más violentas, menos calculadas. Sin Gustavo, el cartel dejó de ser una multinacional criminal y empezó a convertirse en una organización acorralada. Muchos analistas coinciden en algo. La caída de Escobar comenzó el día que murió Gustavo, porque el terror sin estrategia es autodestrucción, el hijo y la sed de venganza. Pero la historia no terminó con su muerte. Su hijo, devastado, creció con una herida abierta. Una herida que no buscaba dinero, buscaba respuestas. Y según versiones cercanas, durante años alimentó una idea peligrosa: venganza. No necesariamente con armas, no necesariamente con violencia, pero sí con verdad. Porque si la versión oficial no era completa, alguien debía exponerla. Y aquí es donde el relato se vuelve incómodo. Si la muerte de Gustavo no fue exactamente como se contó, si hubo intereses más grandes en juego, si eliminarlo benefició a más de una parte, entonces la historia del cartel de Medellín no sería solo la historia de narcos contra Estado. Sería algo más complejo, más turbio, más político. ¿Y si Escobar no era el verdadero cerebro? Durante décadas el mito ha sido claro. Escobar lo era todo. Pero analicemos fríamente. Después de la muerte de Gustavo, el imperio se debilitó. La estrategia se volvió errática. La caída fue cuestión de tiempo. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Era Escobar el jefe o era el rostro? Porque los imperios no se sostienen con balas, se sostienen con números. Y el hombre de los números ya no estaba. Gustavo Gaviria no fue el más famoso. No fue el más temido. No fue el más mediático, pero pudo haber sido el más importante. El engranaje silencioso que mantenía funcionando una maquinaria criminal de miles de millones. Su muerte no solo dejó un vacío, dejó una grieta en la narrativa oficial, una grieta en la historia que nos contaron, una grieta que aún hoy genera preguntas. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que su nombre no se repite tanto. Porque cuestiona el mito. Si este video te hizo dudar, entonces cumplió su objetivo. Porque la historia no siempre es como la cuentan. Déjame en los comentarios. ¿Crees que Gustavo fue el verdadero cerebro del cartel? ¿O piensas que Escobar siempre tuvo el control absoluto? Y, sobre todo, ¿crees que su muerte fue realmente un enfrentamiento? ¿O algo más conveniente para muchos? Suscríbete si te interesan las historias que incomodan. Activa la campana porque en el próximo episodio vamos a analizar otra pieza clave que casi nadie menciona. Porque cuando rascas la superficie del mito, lo que aparece debajo suele ser mucho más perturbador.